estás en la oscuridad completa. Abres los ojos y no ves nada. Mi mamá era de una familia de Gacheta, Cundinamarca. Hablábamos de eso aquí por el interno. Nuestro festival este año la temática es biodiversidad y territorio y muchas de las películas pues tocan todo el tema de la ruralidad, de la provincia y no toda la programación, pero muchas películas como la que vimos ayer de Amigo de Nadie están cruzadas un poco transversal por todo el tema del conflicto armado en Colombia. Entonces, un gusto saludarlos y podemos empezar hablando un poco, Carlos, Hernán, cómo trabajar este conflicto desde la mirada de un niño y cómo son esos símbolos, cómo es esa parte de dirección de actores, de reconocimiento, al ser un tema pues muy difícil de tratar y más desde niño. Yo con el permiso de Hernán, entraría a darle la palabra a él porque hicimos un ejercicio de dirección de actores, digamos que no convencional o no a partir de métodos, sino que nos volvimos un poco amigos y empezamos a saber qué era nuestra realidad y cómo podríamos hacer algo interesante. Con el niño hubo también, que Hernán también participó de esto, un ejercicio más de la animalidad, es decir, le poníamos, no le poníamos, ni tampoco le impusíamos o le imponíamos, pero sí le recomendábamos al niño a, a, como a llegar a una animalidad eh, desde ciertos parámetros, es decir, que el niño si accedía a la selva sin haberla conocido, tendría que imitar un animal. Cuando ya lo conociera, tendría que imitar un animal que no es tan miedoso, acostumbrarse, y cuando ya conociera la selva y el río, que además cruza el río, el niño en vivo, que nunca lo hicimos nosotros, pues ya era un animal muy perfecto de la selva. Eso por un lado con el niño. Y con Hernán tratamos de buscar algo que no sabíamos, ¿no, Hernán? Totalmente. Y comparto con Carlos el hecho de que efectivamente no fue un trabajo tradicionalmente abordado. Esto quiere decir que rompimos con esos esquemas del director y el actor recorrido, que ya tenía muchas películas o que había hecho muchas cosas o que tenía gran experiencia. Eso pasó a segundísimo plano, casi que a último plano. Y lo que nos interesaba más era encontrarnos como seres humanos, como unos compinches de un proceso que había empezado con una fotografía. Me contaba Carlos cómo su película nace a partir de una fotografía que él ve en un periódico y de ahí empieza a construir esta narrativa que por demás es una narrativa muy novedosa, extraordinariamente novedosa, y fue lo que me atrapó. Y ahí es donde uno encuentra el camino de que tiene que despojarse de cualquier pretensión del actor experimentado y todo eso, y entrar en ese universo. Yo siempre lo vi como un gran campo de exploración humana amplísimo, amplísimo. Recuerdo mucho que una de las cosas que más me impresionó del guión fue esta narrativa que hace Carlos a partir de que Epifanio observa cómo su vaca se va hundiendo y aparentemente no le importa. Eso fue para mí digamos, el hoyo negro donde se me abrieron los caminos para poder explorar a nivel actoral. Claro.
Sí, yo creo que, como lo preguntaban, alguna vez me preguntaban si era una metáfora el silencio del río, o sea, el, el título. Si el título por su conjugación de palabras y su sintaxis era una metáfora, y yo decía que no. Eh, para mí es algo que ya no es una metáfora, que eso ya es más complicado, es decir, es un, un dictado casi literal, y ahí se pierde la metáfora. Entonces, abogaba un poco a la, no sé, a la sinécdoque de los ríos. Es decir, un río interpreta a todos los ríos. Eh, y hace parte a sí mismo. Entonces, por ahí puede haber lecturas, pero no es solo los ríos, es los que están vivos y los que mueren y los que se fueron y los que están viendo cómo se fueron y sufriendo un poco las consecuencias y sabiendo que el futuro, pues más o menos podría ser no el mismo, sino tratando de dilucidar otro futuro, otro paisaje. Sí, seguramente para mí se despertó el concepto de metáfora en el sentido de que yo era el muerto, ¿no? Entonces, como trasladarme en esos espacios no tangibles para nosotros que somos los vivos, me abrió una puerta muy, muy particular, que esto fue lo que me hizo soltar esta frase en el festival de, de Cartagena, de que finalmente había tenido un diálogo muy profundo con todos los cuerpos que habían navegado por esos ríos y que siguen navegando por esos ríos, que había tenido un encuentro profundamente cercano con ellos, ¿no? Y que es asombroso lo que uno puede llegar a percibir desde allá, porque eso era un elemento muy importante en tu narrativa, ¿no? Poner a este muerto en contacto con la vida, a pesar de estar muerto, era algo muy, muy extraño para mí, ¿no? Sí, exactamente, Hernán, Que no porque se ve, lo que que no sí se era ve, por cierto es ejemplo. que este muerto, digamos, o este cuerpo, hay términos que uno tiene que empezar a utilizar, digamos, ya en cosas en cosas de, o en temas muy importantes que empezamos a tener la unidad de búsqueda de desaparecidos. Tenemos que pensar también en cómo va a ser la reparación, la búsqueda, la no repetición y la memoria sobre todo. Lo que dice Hernán me parece increíble porque sí, pues no sé, un actor que, que entre a esos paisajes y a esos espacios eh, de estar muerto y de representar a muchos muertos, pues ha sido y tiene que ser algo que tiene que seguir, ¿no? Que seguir representándose, que seguir contándose y ya, como lo dice Hernán, pues lo que dices Hernán me conmueve y me hace entrar en otros pensamientos también como ustedes, Claro. seguramente. Y creo que uno de los aciertos que tiene la película es justamente eso, que, que se habla desde la muerte misma a los que están en el otro lado, a los que por diferentes razones han estado ausentes incluso del propio conflicto, que pareciera que no les importara tampoco, ¿no? Y tal vez ahí eso. Hablando como de lo mismo, pues ya lo han estado respondiendo. ¿Cuál es la importancia de retratar estas historias en el cine colombiano? Como generar esta memoria colectiva. Les complemento un poco desde mi punto de vista.
Sí, la verdad, mucha de la gente que no le ha tocado tan cerca el conflicto o que desde que nacemos estamos acostumbrados como a tantos muertos, tantas noticias tan difíciles que se genera también como un poco de, nos volvemos todos un poco no humanos, por decirlo así, y todo el tiempo estamos como aceptando que pase todo, pero tampoco lo miramos de frente. Bien, ayer hablábamos con Luis Alberto Restrepo, que la de la película de él, que es como también muy fuerte en temática, en todo, que existe una falsa moral, ¿no? Como todos sabemos lo que pasa, pero a veces no nos gusta ver el choque, no nos gusta ver de verdad retratado y de frente, como más que la agresión, es como ver nuestro país y la importancia de estas películas, creen que es un poco mostrarle a la gente la realidad como es y más que toquearlos, generar como una conciencia crítica o entender un poco este país que nos duele mucho a todos. Mira, qué pena que me tome la palabra, Hernán, pero yo creo que nuestra película está en otro sentido, es decir, nuestra película no muestra víctimas ni victimarios, y me atrevo a decir que no muestra víctimas, porque, lo que se está narrando en esta película, en que no hay bala, no hay sangre, no hay quien tenga la culpa, y por lo tanto no hay victimarios para mí. Bueno, puede haber otras interpretaciones, sí, seguramente hay víctimas. Yo pienso que es que nunca hemos contado, no es que nunca hemos contado las películas, yo creo que toca ponerle atención, o en este caso, de esta película, simple y humildemente, se retrata una situación sin tener que deberle interés al público, ¿sí? Porque muchas películas lo que hacen es, ¿por qué es interesante esta película? No, porque es que cuenta el man que echó bala, o la víctima que pobrecita y no sé qué. O ya lo más burdo. En esta película lo que quisimos fue acompañar a unas personas que tienen un duelo no resuelto. Es decir, si hay ojo un poco más investigador en la película, más perspicaz, es que cualquier personaje que está en la película tiene un duelo no solucionado. Es decir, el niño se le perdió su papá, no sabe dónde está, es un militar, no sabe por qué se perdió además, su mamá se lo oculta seguramente, la mamá tampoco sabe. El señor Epifanio, a él le desaparecieron a su hija y a su esposa, pero tampoco sabe dónde está. Es decir, es un tema de desaparecidos, es un tema en donde no sabemos quién, en dónde están nuestros queridos y nuestros coterráneos, digamos, o simplemente unos vecinos. Y en esa medida en donde no se sabe dónde están, pues el duelo es imposible porque tú no puedes hacer el ejercicio de la ceremonia de un entierro. En cualquier religión o en cualquier pensamiento, pues no tienes cómo hacerlo. Y ahí es donde está donde tú cavas y cavas y cavas, y cada vez el fondo te va llevando más hacia lo profundo porque no encuentras. Y sí, lo hablo un poco desde ahí, es más el duelo y más estos temas. No sé, Hernán, ¿qué pienses un poco de esto? Porque ahí no, creo sí, que... indiscutiblemente que uno de los epicentros de la película es ese, y tú lo has dicho en este momento. Y durante la película hay varios que desaparecen, por ejemplo, el amigo de Epifanio, una buena mañana ya no está. Sí, desaparecen, simplemente. Y además no se les mata, ¿no? Como suelen hacer en las películas. Venga los asesinos, venga sangre, no, desaparecen. Donde ahí es donde Epifanio decide
que él también debe ser un desaparecido, Exactamente. como fueron su hija, su esposa y su amigo y otros tantos que han desaparecido un poco más abajo, y él simplemente se queda esperando su turno, básicamente, ¿no? Muy interesante, haciendo como el paralelo con los diálogos que hemos tenido estos días, en la medida en que hablábamos, creo que era ayer que tocábamos el tema, Cata, de cómo tocar estos temas del conflicto armado en Colombia sin llegar a tamices amarillistas, sin tomar, en el caso de ustedes, desde el caso de ustedes, desde el silencio, desde el mismo duelo que tienen los personajes, y desde el mismo Río hablando como personaje onírico, ¿no? Como personaje presente, si se quiere contar. Eso les quería hacer como la acotación. Esas atemporalidades son muy interesantes de la película, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención, siempre que la veo siento una cosa muy particular por esas atemporalidades que tiene la narrativa, ¿no? Porque ve uno a Epifanio en un tiempo y ve uno al Chiquintín en el mismo tiempo, pero resulta que ya hay un tiempo adelante que es donde se han encontrado. Entonces es muy, muy interesante eso. Sí, exactamente, porque alguien lo podría llamar como una estructura paralela, pero resulta que no es paralela porque no está pasando al mismo tiempo. Pero sentimentalmente sí está pasando al mismo tiempo, ¿no, Hernán? Que era de lo que hablábamos. Y para el espectador sí los está sintiendo paralelos, de pronto. Exacto. Que un poco lo que mencionaba Carlos ahora es que el duelo individual también se va reflejando un poco en este duelo colectivo y va mostrando como esa universalidad en pequeñas acciones, en esas escenas sutiles donde se va mostrando que lo que le duele a uno también le puede doler a varios, ¿cierto? Es como mostrar que lo que también le pasa a uno en ese mismo contexto le puede pasar como a otros, ¿no? Sí, exactamente. Y sabes que, no sé, pues el duelo en el sentido de muchos, digamos, o sea, no solo del conflicto. Hablar del duelo es una palabra muy importante, es un símbolo, pertenece a la cultura occidental, oriental, la que uno pueda mirar, el duelo, es algo que nos une a todos. Ahora, si ya empieza a pertenecer y a acostumbrarse y a ser un hábito en una cultura, pues de forma violenta, pues esto ya es un poco grave. Pues muy grave, pero bueno, sea el acostumbramiento a eso, es como los símbolos que retrata María Victoria Uribe en la corbata o todos los cortes que hacían antes, o que se hacen y que recientemente seguramente estarán. Desafortunadamente, lo que pasa es que se ataca al cuerpo ya muerto. Y eso es lo más horroroso, digamos. Pero también hay algo interesante, que es cómo las comunidades de las riberas de los ríos se han acostumbrado a que estos cuerpos bajen y bajen y bajen por el río. Es decir, que al acostumbrarse también los utilizan de forma pues práctica, y también de forma, como termina la película, también de forma espiritual, digamos que. No es el hijo de la señora, pero adoptan el cuerpo y lo quieren enterrar por otra persona, precisamente para sanar ese duelo. Entonces, esto que se haya vuelto costumbre, pues es una de las cosas que a mí me llamó la atención un poco para contarla, ¿no? Vale, perfecto. Hablando un poco ya de la película, de las locaciones, contarles así muy rápido que en este momento la película arrancó a las 6 de la tarde en sala de aquí del municipio de Salento. La están viendo aproximadamente 45 personas. Y bueno, eso era como un inicio que les queríamos contar y preguntarles que nos cuenten un poco locaciones de la película,
inconvenientes, aciertos del rodaje, del detrás de cámaras. Ya hemos hablado un poco de la dramaturgia, de los actores, del tema en un día como tan especial como hoy, pero también de un tema que nos duele a todos y que, bueno, genera como también muchos pensamientos alrededor. Entonces, que nos contaran un poco esa parte de la producción de la película, tiempo de rodaje, crew, locaciones, como que nos instruyeran un poco como tal en la producción de la película. Mira, hicimos un recorrido que también se tiene que agradecer, que es por el fondo, el FDC, la ley de cine. Por supuesto no habría películas si no hubiera existido este fondo, o tantas películas como hay ahora, y que nos hayan dado la oportunidad de financiarlas, y gracias a Ibermedia también, y a una coproducción con Uruguay y con Francia, que debemos resaltar, que es Promenade de Francia y Sea Acuático de Uruguay. Y así comenzó el camino, digamos. En una etapa de desarrollo, el camino fueron 5 años. Una película de estas, pues, tiene un camino largo. Y finalmente pudimos producirla, la filmamos en 2013-2014, digamos, con la etapa de pre y producción. Una de las locaciones fue el Páramo del Virolín, en Santander, que ojalá nadie lo conozca y nadie se vaya a enterar, para protegerlo. Y la otra locación, bueno, tuvimos 2 o 3 en Charalá, y ya bajamos hacia el río de la Miel en Caldas, también con el río Samaná, que desembocan en el Magdalena, y tratamos de hacer una geografía de un río que confluyeran todos los ríos de Colombia. Fue un poco imposible, pero digamos que esas fueron las locaciones más interesantes. Ahora, hay una cosa muy interesante que nos pasó en Bellavista, en la desembocadura de la Miel al Magdalena, que nos encontramos con este pueblo de Bellavista, que el 90% de las mujeres, del 90% de la población eran mujeres. Esto fue en 2014, ¿no? Sí. ¿Y por qué eran mujeres el 90%? Porque los hombres habían desaparecido y estaban desaparecidos en el río. De ahí tomamos una decisión que fue no utilizar, sino llamar a invitación a las mujeres a que hicieran parte del rodaje, tanto en cámara como detrás de cámaras. Y ahí aprendimos bastante. Es una de estas películas que no se hacen como venga y hago el guión y tiene que hacerse a sí mismo, sino que el guión fue transformándose a partir de conocer la comunidad y conocer las historias de la comunidad. Entonces, el final fue transformado por ellas. La verdad, el final de la película era otro, y afortunadamente fue transformado por ellas en Bellavista, que fue la última escena en donde se filmó. Sí. ¿Creen que de pronto por medio de esta película encuentren algo en su duelo, encuentren algo de tranquilidad a estas mujeres? No digo a la película, pero sí al hacer parte de la producción, del detrás de cámaras, como que puedan encontrar una especie de catarsis por medio de la película, no tanto desde ver la película, sino desde el participar o hacer parte del proceso. ¿Qué crees, Hernán? Yo creo que sí. Yo creo que es una forma de encontrar un espacio y poder comunicar lo que ellas sienten, los que en el espacio en que ellas están atrapadas. Seguramente no en un 100%, pero yo creo que mínimamente abrieron una ventana a dejar asomar ese abandono, esa soledad, ese no tener a quién contarle, sino entre ellas mismas, ¿no? Y que eso es uno de los grandes, digamos, dolores más profundos que tienen las comunidades que se encierran en sí mismas porque no tienen a quién contarle, porque no hay nadie quien las escuche, no hay un Estado que las escuche, que los escuche.
son revictimizados. En el momento en que empiezan a hablar de sus muertos, pasan a ser amenazados. Entonces, tener un espacio, entre comillas, lúdico, es una fortuna también para ellos, encontrar esa posibilidad de expresar. De hecho, creo que los rezos son muy verdaderos, yo los siento muy verdaderos. Es una de las escenas que más estremece, porque hay una atmósfera muy, muy real, muy verdadera. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que el cine también puede ser una herramienta, digamos, de tejido. Que me acuerdo mucho que en los Montes de María las víctimas iban los familiares Tejiendo. de los desaparecidos o de los asesinados, iban como tejiendo un gran cuadro, que esto se puede ver en cualquier plataforma, sí, en cualquier cosa de internet o lo que sea, en donde Sí, mira, Carlos, que precisamente en el segundo qué pena te interrumpí, que hacer una acotación pequeña, no te nosotros en el escucho. segundo festival vino el tema, ¿me escuchas ahora sí? Hola, Ahora Sí, 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 señor. ¿listo? Te escucho, Contarles te que va a escucho. hacer una acotación pequeña. En el segundo festival vino Juana Alicia de los Montes de María y tuvimos una exposición en la carpa del tema de tejedoras de paz. Tuvimos una exposición de unos telares increíbles y bueno, fue muy interesante conocer a esta mujer y cómo por medio de su mismo tejido van recuperando su propia paz interior, aunque obviamente es muy difícil y contaban exactamente lo mismo, poblaciones donde no hay hombres, sino donde ha sido desaparecido y viven estas mujeres, y ha sido su forma de pararse ante el mundo y hacer como su catarsis personal. Entonces, qué interesante como esas maneras de que, que las personas solas encuentran su manera de hacer sus catarsis y calmar un poco esos dolores que son tan abiertos a lo mismo que estamos hablando ahora de no encontrar los cuerpos o nunca tener un acto simbólico de enterrar sus muertos o que es a través de todo Colombia, ¿no? De toda la historia. Sí, 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 exactamente. Yo creo que el cine también tiene la oportunidad de hacer esos tejidos, porque el cine incluye muchas personas, es decir, hacer una filmación, hacer una realización, hacer una investigación, hacer una preproducción, una producción, al incluir si es de esta índole, digamos, debe incluir a las personas, ¿no? Y ahí ellos se representan, ellos, me incluyo, nos representamos. Y ahí también hay digamos que una especie de sanación, de curación, de reflexión, de espiritualidad pues que se necesita fundamental. y que es necesario extender también, ¿no? Seguir buscando esos espacios de contribuir para que las personas puedan expresar lo que no han podido expresar durante tanto tiempo, que fue una de las experiencias que tuvimos allí en el Urabá, también con la película, ¿no? Que la llevamos y encontrarnos con toda esta población que ha sufrido la violencia en las barbaries más altas que se puedan conocer. Era, era muy Sí, importante. señor, en apartado que pudimos llevar la película. Y otra cosa, Hernán, Dime. otra cosa que afortunadamente la película ha podido llegar a regiones de donde nace
en realidad el argumento de la película. Entonces, Porque otra cosa son los festivales y el medio de lo cinematográfico o estas cosas que de verdad no importan, sino que la película estuvo construida para que fuera memoria totalmente. y Sí. no repetición, digamos. Es decir, yo siempre he pensado en la película como un fósil. eh, De acuerdo. y quisiera que las películas fueran siempre fósiles, es decir, como cuando Carbono 14 las encontrara, entonces dijera, pero Sí, ¿cómo así que nos es muy cierto. comportábamos de esta forma? Muy Entonces, cierto. esa es la premisa, no es el cine por entretenimiento, no es el cine por pasar un rato, sino es el cine también como una herramienta o un vehículo de sensibilidad, tolerancia y, y no Y de repetición, digamos. reconocimiento también. Yo diría que de reconocimiento, no solo del reconocimiento a los muertos, sino del reconocimiento a una sociedad que está inerme ante la muerte, ¿no? Que pareciera que no la viera, que no la sintiera, que no le tocara. Yo reitero, esa escena es profundamente Como un poco de, violenta, que es cuando estos niños esculcan el cuerpo, ¿no? Eso es. Sí, a eso hemos llegado, ¿no? Sí, es una sociedad bueno, Y mira que eso no es de la ficción, eso no es que yo me lo no, imaginé no, y yo no, no sé no. qué, no. Eso está ahí, Eso es de investigación y totalmente, eso pasa. totalmente. Recientemente lo vimos en el accidente este de la gasolina, ¿no? Pues, como la gente se lanza sin mirar consecuencias de nada ni nada por un pan, por Sí, sobrevivir. imagínate. Entonces hasta se nutre de la muerte, ¿no? Para poder sobrevivir, como es el caso de los niños. ¿ahí me escuchan? Sí, sí, ¿Me están escuchando? Hay sí, unos símbolos muy relevantes en la película, sí, pues esa imagen es muy fuerte, los niños esculcando el Sí, cadáver señor. muerto, pero también están los chulos, como en el palo, y está el niño igual como con esa, no sé si es rabia, pero con esa aflicción también pegándole con el machete duro. que es un símil que le da Entonces son también, es un Ujú. símil que le da la posibilidad al chiquillo de mostrar su indignación frente a los niveles de salvajismo, de inconsciencia que tienen, y por eso aparece la ética en él, ¿no? Sí, y lo que pasa también es que Anselmo, que es el niño, eh, toma ese cuerpo como su padre, ¿no? Total. ahí está también la relación, verosimilitud. Nos preguntan también acá ya por el interno, nos cuentan que la historia sale por medio de pues que lo primero que tuviste fue una foto, una imagen como tal. Si nos pueden contar un poco más del guión, cómo fue esa construcción del guión. Me dices que obviamente basado en una investigación muy importante, pero que nos contaran un poco la construcción del guión como tal de esta película. Mira, nace a partir de una fotografía de un reportero gráfico del Espectador que se llama Pedro Gómez Saldarriaga, en donde hay un chulo encima de un cuerpo en una gran planicie eh, y al lado de un río, digamos, en la vera del río. Y pues para mí, pues yo vi una historia ahí. Lo que no sabía es cuál era la historia, cómo contarla y cuál era, digamos, sí, es complicado eso. Eh, Después de un tiempo empecé a ver que, o no sé, se apareció un niño
que podía contar la historia. Es decir, si un niño sigue a este cuerpo, podría contar la historia en silencio. Por eso digo que no es una película contemplativa. La contemplación siempre es activa, digamos. Esta falsa noción de lo contemplativo, es el que ve y no hace nada, o que no reacciona ante lo que ve o lo que escucha, pues es muy falso. En este caso, al que dice que es una contemplación, pues es que no le podría poner una voz en off, ¿no? Y lo que me parecía interesante es qué va pensando ese niño al seguir a este cuerpo. Entonces, basado en esa fotografía, pues se aparece la historia, es decir, pero eso tiene más pasado, es decir, que había leído mucho no sé, La Vorágine, había leído también lo de Molano, lo de Alfredo Molano, investigado mucho lo de María Victoria Uribe, los símbolos de la violencia. Bueno, hay muchos escritos, hay muchos libros, sobre todo desde la sociología, digamos, que cuentan la tragedia del que no ha sido contado. Y ahí es donde me dio la oportunidad, no, esto se tiene que contar, contémoslo de alguna forma, miremos a ver cómo lo escribimos, y ahí nace. Ahora, por otro lado estaba, por supuesto, no sé, Rulfo, Onetti, que ya es la parte del campesino, ¿no? Que es digamos que este tiempo y espacio en donde al parecer nada pasa, ¿no? Pero todo está contenido, porque sí, alguna gente dice que nada, que los campesinos tendrían que moverse más rápido, pero los campesinos se mueven como se mueven los campesinos, y las montañas y sus habitantes se mueven como se mueven. Entonces no ha lugar, digamos, lo contemplativo para mí, sino que eso pertenece a su espacialidad y su corporalidad. ¿Qué opinas de eso, Hernán? Esa corporalidad en el espacio, hermano. Totalmente de acuerdo. Y es una de las cosas que a mí me ha acompañado, siendo yo un citadino, encontrarme con esos ritmos, que es una de las cosas que a mí más me fascina escudriñar cuando abordo un trabajo, es justamente eso, la diversidad de ritmos que tenemos los seres humanos de acuerdo a su geografía. Y eso es parte integral de un ser humano. Entonces, cuando tú dices de que él se mueve así, es porque él está de alguna manera involucrado en los ritmos naturales de su geografía. ¿Y quién va a caminar rápido teniendo al frente semejante tamaño de montañas? Totalmente. Sí, lo único que busca es dejarse abrazar por esa inmensidad, ¿no? Como lo hace el costeño frente al mar, ¿no? Son ritmos totalmente distintos. Queríamos Sí. Sí, Juan. Queríamos preguntarles un poco sobre la música, sobre la sonoridad de la película, un poco. ¿Me escucharon la pregunta? Ok, ¿Poco? mira, que nos contaran un poco sobre la música de la película, sobre la sonoridad. Música, ¿me dices? Sí, correcto. Sí, la música, ¿aló? ¿Aló? Sí. Mira, la música la hace Juan Carlos Padilla, un compositor colombiano, y todo está basado en bambucos. Él hace unas variaciones a partir del bambuco,
porque el bambuco también se dispersa por todo el territorio, digamos. En Colombia, todos tenemos bambucos o tenemos aires de bambucos. Entonces, Juan Carlos Padilla, con eso estuvimos hablando para componer la música de la película y hallamos esta base. Y también acordamos que fueran cuerdas, porque las cuerdas, por un lado, son más dramáticas, que eso ya yo me arrepiento, no pasa nada, pero por otro lado también tienen cierto suspenso. Y la historia también se trata de un suspenso en el caso de la historia, más que todo de Epifanio, porque hay siempre algo que está pasando, pero no sabemos qué es. Entonces decidimos un poco manejarlo por ahí, se hizo con un cuarteto de cuerdas, y así fue grabada. Además, afortunadamente ganamos una beca en París, en donde pudimos mezclar la música, los sonidos, las respiraciones, el ambiente, muchas pistas del sonido, o sea, que el que pueda apreciar y ver la película le tocaría con unos buenos audífonos y unos buenos parlantes, porque el sonido está muy bien trabajado. Es con Clap Studios, además, de Medellín, que debo resaltar su trabajo, con Daniel Vázquez, y así más o menos por encima un poco lo del audio. Siempre los guiones, por lo menos para mí, siempre los guiones los escribo con lo que suena. ¿No? Para mí es imposible no escribir sin lo que suena. Perfecto, vale. Les agradecemos muchísimo. Queremos que los inviten a todos los espectadores. Esta película está hasta el próximo lunes para los 200 acreditados y la estamos presentando hoy aquí en el municipio de Salento, y en 8 días la presentaremos en el municipio de Filandia. Entonces, un saludo muy especial. Les agradecemos mucho por participar del festival y queremos que nos envíen un mensaje como para todos los espectadores y los que los están viendo en este momento. Bien, un gran abrazo para todos. Felicitaciones por esta nueva versión del festival, y que sigan en ese trabajo tan importante que es mantener el espacio cinematográfico. Y muchas gracias por haber acompañado a la película, por haberla invitado, y la mejor de las suertes. Sí, para mí también es muy importante que la película esté en regiones de donde se escribió el argumento. Porque los festivales afuera o festivales, digamos que internacionales o nacionales, pero que estén en las principales ciudades, no me interesan mucho, la verdad. A mí lo que me interesa es que la película estuvo hecha desde desde una situación, desde una humanidad, desde un pensamiento, desde las regiones. Es decir, que esta película vuelva a la región, después de haber viajado mucho, es lo más importante, lo más importante. Entonces, me alegro que el Festival de Cine a las Montañas nos acoja, y que se pueda ver en Salento y en las regiones alrededor de Salento, porque conozco la región y me parece maravilloso estar ahí, así sea en la película, y que ojalá podamos tener algunas opiniones. Bueno, veníamos hablando un poco que a continuación a las 8 de la noche tendremos la muestra de los cortometrajes que están en competencia. Está un poco de ficción, animación, documental y regional. Hoy tenemos 12 que se proyectarán desde las 8 hasta medianoche, Juan. También invitarlos mañana. Tenemos la penúltima película de la retrospectiva de Lisandro Duque. Mañana vamos a presentar Los actores del conflicto. La vamos a estar presentando en vivo desde las 4 de la tarde. Y mañana, Cata, la película principal es Fight Vivir, del director Oscar Ruiz Navia. Tenemos conversatorio con él desde las 6 de la tarde.
Entonces es una película también muy especial y también como con otras temáticas de esta biodiversidad de país y de esta biodiversidad del cine colombiano. Y que recalca un poco el tema que venimos trabajando, Juan, territorio y biodiversidad. Les recordamos que la película, que es el estreno oficial de hoy, que es El Silencio del Río, estará disponible para las personas acreditadas por la plataforma Bundet, con la cual estamos trabajando en esta sexta versión del Festival Internacional Cine en las Montañas, para que estén también pendientes de nuestra página web www.cineenlasmontanas.com, montanas, no montañas, para que estén pendientes ahí de nuestras redes, de todas las transmisiones que tendremos. A continuación, a las 8 también haremos un pequeño en vivo para hablar un poco sobre esta muestra especial que tenemos de los cortometrajes en competencia. Bueno, agradecemos a todos, en especial también queremos enviarle un saludo a nuestra directora institucional Adelfa Martínez en la ciudad de Bogotá, que nos está acompañando, y bueno, a todos nuestros acreditados, invitados, recordarles que acabado el festival el 5 de octubre comenzamos nuestro taller de formalizada de público, diálogos y relatos en torno al cine colombiano, en apoyo con la Fundación Patrimonio Fílmico y 5 invitados muy importantes de la cinematografía nacional. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos a las 8. Les enviamos un abrazo grande y esperamos que sigan conectados con nosotros en esta semana llena de cine que va hasta el 14 de septiembre.